El contenido de este video documental toma como punto de partida el libro The Rise of the Fourth Reich, escrito por Jim Marrs. Quiero ser transparente desde el principio. Este proyecto no tiene intenciones políticas, ni de otro tipo más allá de explorar las ideas que propone el libro. Lo que van a escuchar es mi interpretación personal, mi voz y mi forma de ver las cosas. Ojalá que esta narrativa les resulte tan intrigante como lo fue para mí investigarla y compartirla con ustedes. Espero que les guste. Abril de 1945. El Tercer Reich, un coloso que dominó Europa, se desmorona. Berlín, reducida a escombros, resiste bajo el estruendo de la artillería soviética. En las profundidades de un búnker subterráneo, un hombre aguarda su final. Adolf Hitler. Esta es la historia de sus últimas horas. Un relato de desesperación, fanatismo y un legado que aún persigue al mundo. El 29 de abril, Hitler recibe noticias que sellan su destino. Su aliado, Benito Mussolini, ha sido capturado por partisanos italianos y ejecutado junto a su amante, Clara Petacci. Sus cuerpos ultrajados en una plaza de Milán son un presagio sombrío. Para Hitler la humillación es insoportable. Esa misma noche, en un acto cargado de simbolismo, contrae matrimonio con Eva Braun. No será una unión de amor, sino un pacto hacia la muerte. En la madrugada del 30 de abril, Hitler prepara su despedida. Lleva cápsulas de cianuro en su perra Blondie, fiel compañera sacrificada en nombre de su paranoia. 2 perros más son abatidos. A su alrededor, secretarias como Traudl Jung transcriben su testamento político, una última arenga donde clama por el renacimiento del nacionalsocialismo. Y él ni Eva serán capturados. Elegimos la muerte, decreta. Parecía que sus ojos buscaban algo más allá de las paredes, como si ya no estuviera aquí, comentó Traudl Jung. A las 3:15 p.m., un disparo rompe el silencio. Heinz Link, ayudante de Hitler, encuentra los cuerpos sin vida. Eva, vestida de azul, yace junto a su esposo. La orden es clara: incinerarlos, pero el fuego no borrará su rastro. Mientras tanto, en las calles, la bandera soviética ondea en el Reichstag. La batalla de Berlín ha terminado. ¿Fue este el verdadero final de Hitler? ¿O su sombra aún perdura? Lo que sigue es un viaje a las entrañas del búnker, a los testimonios olvidados y a las preguntas que la historia aún no responde. 1945. El mundo celebra el fin de la tiranía. El Tercer Reich ha caído, ¿o no? La historia nos cuenta el suicidio de Adolf Hitler en su búnker de Berlín. Un final conveniente para un capítulo oscuro. Pero, ¿y si la historia oficial es solo eso, una historia? Jim Marrs, en su obra El ascenso del Cuarto Reich, nos plantea una pregunta perturbadora. ¿Realmente murió Hitler en Berlín? El libro detalla el uso frecuente de dobles por parte de Hitler, testimonios que hablan de planes de fuga conocidos por su círculo íntimo, e incluso la sospecha del propio Stalin, quien afirmó al presidente Truman que Hitler no se había suicidado. Marrs argumenta que la verdadera historia, la mayor historia jamás contada de la Segunda Guerra Mundial, no es la muerte de un dictador, sino la supervivencia de una ideología y sus arquitectos. Los alemanes fueron derrotados, pero los nazis, según esta tesis, no. Se dispersaron por el mundo, llevando consigo no solo tecnología avanzada y tesoros saqueados, sino también la peligrosa semilla del nacionalsocialismo. Y aquí es donde la historia da un giro aún más oscuro. El libro sostiene que muchos nazis llegaron a los Estados Unidos de América, traídos por figuras clave del propio gobierno estadounidense. Que la ciencia, la tecnología, tecnología nazi fueron deliberadamente importadas y asimiladas, con la ayuda de los mismos poderes financieros globales que, según Marrs, primero crearon y financiaron el nacionalsocialismo. El resultado, según Marrs, es escalofriante. De las cenizas del Tercer Reich,
y nutrido por la riqueza nazi plantada en América durante la Guerra Fría, surgió una nueva superpotencia, una nación que, bajo la pátina de libertad y democracia, ha ido adoptando cada vez más las características de sus creadores ocultos. Estamos presenciando, sin saberlo, una afirmación impactante, casi increíble. El propio autor nos advierte: esto no es una teoría conspiratoria, sino una colección de hechos sostenibles que conducen a conclusiones incómodas. Para entenderlas, primero debemos definir los términos clave. Hablamos de Reich. El primero, el Sacro Imperio Romano, fundado por Carlomagno. El segundo, creado por Bismarck. Tercero, la Gran Alemania de Hitler. Reich significa imperio, pero su raíz también evoca riqueza. Y nazi es el acrónimo de National Socialist, un partido que fusionó nacionalismo extremo con una filosofía racista. Pero el término crucial es fascismo. Olvidemos las definiciones simplistas. Siguiendo a Mussolini diccionarios clave, el fascismo en esencia es la fusión del poder estatal y el poder corporativo. En la Italia fascista y la Alemania nazi, el Estado controlaba las corporaciones. En la América moderna, argumenta Marx citando a otros, las corporaciones han ganado poder sobre el Estado. El resultado final es peligrosamente similar. Para comprender la tesis del Cuarto Reich, debemos retroceder a otro pilar ideológico del siglo XX, el comunismo. El libro documenta una afirmación sorprendente. Los mismos poderes financieros que construyeron la superpotencia americana también crearon el comunismo. Detalla cómo banqueros de Wall Street, conectados a nombres como Rockefeller, Rothschild y Warburg, junto a figuras de la élite británica como Lord Milner, financiaron a revolucionarios como Trotsky y Lenin. Dinero occidental fluyendo para derrocar al zar y establecer un sistema aparentemente opuesto al capitalismo. La paradoja: ¿por qué los capitalistas financiarían a sus enemigos declarados? La respuesta, según Marx, es el control. Crear tensión entre bloques ideológicos opuestos, comunismo y capitalismo, permitía a una élite globalista. Pero el nacionalsocialismo, inicialmente financiado como un baluarte contra el comunismo, también se convirtió en un problema para esta élite. Los éxitos militares de Hitler amenazaban con crear un sistema unificado, eliminando la tensión necesaria para el control. Además, el temor a un ataque preventivo de Stalin sobre Europa occidental pudo jugar un papel. Así, según la tesis del libro, los mismos globalistas que auparon a Hitler decidieron que debía perder la guerra, pero no estaban dispuestos a perder su inversión ideológica. Comenzaron a planificar la supervivencia y renovación del nacionalsocialismo, despojado de su racismo más evidente, pero manteniendo su esencia de control corporativo y estatal. Y para ello, utilizarían a los mismos financieros y las redes secretas, algunas con raíces, según el autor, en sociedades como los Illuminati y Skull and Bone. Este socialismo que vemos hoy en Estados Unidos, desde programas aparentemente inocuos hasta el creciente poder del gobierno federal centralizado post-9/11, no es, según Marx, una deriva natural, sino la piedra angular de la filosofía nazi adaptada. Un movimiento lento, enmascarado bajo el manto del patriotismo y la seguridad nacional. Se nos dice que somos el epicentro de la libertad, pero el libro argumenta que nos estamos convirtiendo en la continuación de una ideología totalitaria. Absurdo, quizás, pero miles de nazis, científicos, ingenieros, ideólogos, llegaron a América tras la guerra a través de programas clasificados como Paperclip y rutas de escape facilitadas por el Vaticano. Trajeron tecnología y trajeron su visión del mundo. Con el botín de Europa y protegidos por sus conexiones globales, estos elementos nazis, junto a sus simpatizantes americanos y fanáticos, crearon una vasta red de empresas y corporaciones pantalla. Desde centros bancarios en Suiza hasta refugios en Sudamérica, utilizaron la riqueza robada para, lentamente, comprar y consolidar su poder dentro de la América corporativa. Encontraron poca resistencia. El miedo al comunismo había cegado a muchos. Con el tiempo se convirtieron en socios silenciosos, moldeando una nueva versión de América, la antesala quizás del Cuarto Reich. La historia oficial nos dejó una imagen icónica: Hitler, derrotado, suicidándose en su búnker. Pero
Es toda la verdad. Como expone Jim Marrs, es bien sabido que Hitler utilizaba dobles para apariciones públicas. Pauline Kocheter, una figura de la época, insistió en haber conocido al menos a 3 hombres que se hacían pasar por él. La pregunta es inevitable. ¿Utilizó Hitler un doble en su último y más crucial momento? Las dudas se acrecientan al examinar los testimonios y los hechos. Pocas personas clave que presenciaron los últimos momentos sobrevivieron para declarar ante los aliados. Y hay detalles extraños, como la ejecución de Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun. Días antes, Hitler había ordenado a todos huir del búnker. ¡Salir, salir! ¿Por qué Fegelein se quedó? ¿Por qué fue ejecutado por deserción si planeaba volver? Marrs sugiere que Fegelein conocía el secreto, el plan de fuga. Este conocimiento parece confirmarse por testimonios como el de la actriz Christina Riemann, quien se vio con Fegelein el 27 de abril. Ella relató al escritor Glenn Infield. Repetía que había 2 Hitler en Berlín. Dijo que si el Führer se enteraba de que había dicho algo, le matarían. Si existía un plan y un doble, la mecánica de la fuga, según detalla Marrs, era plausible. Mientras un doble ocupaba el lugar de Hitler para el suicidio pactado, el verdadero Führer, junto a su escolta armada, podría haber escapado por una escalera secreta desde su estudio al jardín, atravesando las ruinas del Tiergarten hasta la estación de Zoo, un corto viaje en ferrocarril y un paseo hasta el río Havel, donde un hidroavión Ju-52 podría haber estado esperando. De hecho, los registros confirman que un hidroavión aterrizó en el Havel la noche anterior, solicitado por radio desde el búnker, y despegó esa misma noche. ¿Coincidencia? ¿O la pieza final de la fuga? Los alemanes como nación fueron derrotados, sí, pero los nazis se dispersaron. Llegaron a todos los rincones y, crucialmente, muchos recalaron en los Estados Unidos de América. Acogidos bajo programas secretos durante la administración Eisenhower, integrándose en el naciente complejo militar industrial. Huyeron con el botín de Europa, con ciencia y tecnología tan avanzadas que parte de ella, según Marrs, permanece clasificada por el gobierno estadounidense, incluso hoy. Y la tesis central del libro es esta: la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ideología nazis no llegaron a América por accidente. Fueron traídas con la ayuda de los mismos globalistas que primero crearon el nacionalsocialismo. Sus agendas, afirma Marrs, coincidían con un antiguo pensamiento bávaro: el poder y el control a través de la riqueza, por cualquier medio posible. Si el fin, el Tercer Reich en Alemania, murió, su credo, el nacionalsocialismo adaptado vive. De las riquezas plantadas del nazismo en América durante la Guerra Fría, surgió una nueva nación, la superpotencia que hoy domina el mundo. Pero una nación que, según esta investigación, también ha generado un creciente odio global. Desde los días de Lyndon B. Johnson hasta George Bush, se ha hablado de América convirtiéndose al fascismo. Una idea a menudo descartada como retórica radical. Pero Marrs argumenta, basándose en los hechos que presenta, que esta transformación no solo es posible, sino que está ocurriendo, que la libre República Constitucional de los Estados Unidos se ha convertido, en muchos aspectos, en una nación nacional socialista, heredera de los creadores del Tercer Reich. Una evaluación dura, increíble para muchos. Pero el autor insiste, esto no es una teoría sin fundamento. Es una colección de hechos sostenibles que apuntan a conclusiones incómodas. Y para seguir este camino, debemos entender primero los términos y luego explorar las pruebas. Ya hemos definido los términos clave. Ahora, nos adentramos en la primera parte de esta investigación. ¿Cómo comenzó un nuevo Reich? El extraño caso de Rudolf Hess, las asombrosas armas maravillosas de los nazis y los secretos ocultos en sus muros. Comunismo y nacionalsocialismo, las dos ideologías totalitarias que marcaron a sangre y fuego el siglo XX, enemigos irreconciliables, o quizás no. Jim Marrs desvela lo que él denomina una regla secreta,
Los mismos poderes financieros que construyeron la superpotencia estadounidense también crearon y financiaron el comunismo. Tras la fallida revolución de 1905, miles de activistas rusos, incluyendo a León Trotsky y Vladimir Lenin, fueron al exilio. La abdicación del zar en marzo de 1917, tras disturbios en San Petersburgo, posiblemente instigados, según Mars, por agentes británicos, creó un vacío de poder. Sorprendentemente, encontramos a Trotsky en enero de 1917 viviendo en una propiedad de la Standard Oil en Nueva Jersey, trabajando para un periódico comunista. Pronto descubrió, según William T. Steele, citado por Mars, que ricos banqueros de Wall Street estaban dispuestos a financiar una nueva revolución en Rusia. Figuras como Jacob Schiff, vinculado a los Rothschild y banquero de los Rockefeller, quien ya había financiado a Japón contra Rusia y promovido la revolución contra el zar, supuestamente donó $20 millones para el triunfo bolchevique. Schiff no estaba solo. Elihu Root, abogado de los Warburg y cofundador de la Reserva Federal, Lord Alfred Milner, figura clave de la élite británica, y las mesas redondas de Cecil Rhodes, la American International Corporation, AIC, representando intereses de Wall Street, Rockefeller, Rothschild, DuPont, Harrigan y la Reserva Federal, todos contribuyeron, según Mars, con millones a la causa bolchevique. El 27 de marzo de 1917, Trotsky zarpó hacia Rusia con 300 revolucionarios y fondos de Wall Street. Fue detenido en Halifax, Canadá, por temor a que liberara tropas alemanas, pero una intervención al más alto nivel. El presidente Woodrow Wilson, a instancias del coronel House y Sir William Wiseman, logró su liberación. Con pasaporte americano, continuó su viaje. Mientras tanto, Lenin dejaba su exilio suizo, ayudado por financieros alemanes como Max Warburg, hermano de Paul Warburg, clave en la Fed, y con el visto bueno del mando militar alemán. Fue enviado en un tren sellado a través de Alemania hacia Suecia, con al menos $5 millones. En noviembre de 1917, Lenin y Trotsky, respaldados por fondos occidentales, tomaron el poder. La toma del poder no fue fácil. La guerra civil costó 28 millones de vidas rusas. Lenin murió en 1924, Trotsky huyó y fue asesinado por orden de Stalin. ¿Cuál era el propósito de esta financiación occidental? Mars, citando a otros autores, sugiere un doble juego: sacar a Rusia de la guerra, beneficiando a Alemania temporalmente, y más importante, crear una tensión duradera entre el nuevo bloque comunista y el oeste capitalista. Un conflicto controlado. Una dialéctica hegeliana a escala global, orquestada por una élite. El propio Lenin pareció entender la manipulación al final. Escribió: un hombre puede estar al volante, pero el coche no va en la dirección deseada. Se mueve según los deseos de otra fuerza. Esa fuerza, según Marx, eran los globalistas, el monopolio financiero capitalista que había creado su aparente antítesis. El mito de la revolución popular bolchevique se desvanece. La planificación, el liderazgo y sobre todo la financiación vinieron de fuera. El grito «¡Trabajadores del mundo, uníos!» infundió terror, un terror útil para quienes buscaban el control. La pregunta persiste: ¿cómo los hombres más ricos del mundo financian un movimiento dedicado a quitarles su riqueza? La respuesta, según la lógica expuesta por Marx, citando a Gary Allen, es que no temían al comunismo porque lo controlaban. La amenaza fabricada del comunismo sirvió para un propósito: justificar el ascenso de su otra creación, el nacionalsocialismo. Los mismos poderes financiaron el ascenso del nacionalsocialismo en una Alemania armada. Era la barrera perfecta contra el comunismo en Europa, un nuevo jugador en el tablero globalista. Podían enfrentar a las naciones entre sí. Sin embargo, los rápidos éxitos militares nazis en Polonia, Países Bajos y Francia crearon un nuevo problema:
Una victoria alemana total eliminaría la tensión necesaria para el control global. Además, existía el temor real de que la Unión Soviética de Stalin estuviera a punto de lanzar su propio ataque sobre Europa Occidental. Solo la Alemania de Hitler tenía la fuerza para detenerlo en ese momento. Fue en este punto, argumenta Marx, que los globalistas que habían financiado ambas revoluciones decidieron el resultado de la guerra. Los países del eje debían perder, pero, crucialmente, comenzaron a preparar planes para la supervivencia y renovación de una forma de nacionalsocialismo. Un nuevo modelo, ya no basado en el racismo étnico obvio, sino en el control corporativo y estatal. Trabajando con los mismos financieros que ayudaron a crear el nazismo, comenzaron a sentar las bases del Cuarto Reich. ¿Dónde reside la raíz de esta influencia persistente? Los investigadores de la conspiración, señala Marx, han sospechado durante mucho tiempo de la fraternidad Skull and Bones de la Universidad de Yale, fundada en 1832 por el general William Huntington Russell, tras un viaje a Alemania. Figuras clave de la élite americana, como Averell Harriman o los Bush, pertenecen a esta sociedad. Se cree que Russell trajo rituales y una filosofía de una sociedad secreta alemana, posiblemente los infames Illuminati bávaros. Ron Rosenbaum, exalumno de Yale, notó las similitudes, emblemas, lemas en alemán, de iniciación idénticos a los de logias masónicas alemanas vinculadas a los Illuminati. La calavera y los huesos, el símbolo del esqueleto, un eco de los orígenes rituales de los Illuminati. Los Illuminati bávaros, fundados en 1776 por Adam Weishaupt, se oponían a la tiranía de la Iglesia y, al principio, apoyaban al gobierno nacional. Creían que el hombre no es malo, excepto cuando la moral se vuelve arbitraria por culpa de la religión o el Estado. Su solución, la razón como guía suprema. Pero su filosofía central, usada después con terribles consecuencias por Hitler y otros tiranos, era el secreto y la justificación de cualquier medio para alcanzar un fin. Weishaupt escribió: «El sabio debe tener todos los medios. Haz el bien, que los malos e impíos ya harán el mal. Para el iluminado cualquier medio es aceptable. Robo, extorsión, engaño, asesinato, guerra. El control a través del conocimiento secreto y la manipulación encubierta». En 1777, Weishaupt infiltró su marca de iluminismo en la masonería, uniéndose a logias clave en Múnich. Esta red, una supuesta orden desestabilizadora, fue proscrita, llevando a sus miembros a dispersarse y difundir su filosofía. Muchos creen que los Illuminati todavía existen, no buscando la abolición del gobierno o la propiedad, sino el control total. Se argumenta que los infames protocolos de los sabios de Sion, usados para justificar el antisemitismo, eran en realidad un documento Illuminati manipulado con un elemento judío añadido para desinformar. Como dijo el autor, William T. Steele, aunque los Illuminati desaparecieron de la vista pública, pueden salir hoy. Sin duda los objetivos y los métodos de operación todavía existen. Y aquí volvemos al presente. El socialismo, inspirado o no por los Illuminati, ha llegado a Estados Unidos, argumenta Marx. Desde programas sociales que centralizan el poder federal hasta el patriotismo exacerbado usado para silenciar críticas. ¿Es posible que los Estados Unidos se estén convirtiendo, de hecho, en el Cuarto Reich? El concepto puede parecer absurdo, ofuscado por la desinformación mediática, a menudo propiedad, recuerda Marx, de las mismas familias que apoyaron a los nazis, pero el autor señala el movimiento neonazi como una pista falsa. No hay nada neo. El nacionalsocialismo, la filosofía del fascismo corporativo, nunca murió. Fallamos en derrotar a los nazis como ideología. Miles llegaron a Estados Unidos bajo programas como Paperclip, otros con pasaportes vaticanos. Trajeron tecnología y trajeron la ideología basada en la premisa Illuminati. El fin justifica los medios. Provocar guerras, restringir libertades, todo aceptable. Utilizando el botín de Europa, incluyendo el legendario tesoro de Salomón según cree Marx,
establecieron redes financieras globales, con más de 200 centros creados solo en Suiza, activos antes, durante y después de la guerra. Con esta riqueza robada, estos hombres con mentalidad nazi han ido comprando y consolidando poder en la América corporativa y multinacional, encontrando poca resistencia y convirtiéndose con el tiempo en socios de esta nueva versión de América. Esta es la base argumental presentada en la introducción de El ascenso del Cuarto Reich. Una red de financiación globalista, sociedades secretas y una ideología superviviente que, según Jim Marrs, ha moldeado nuestro mundo postguerra y está culminando en una nueva forma de fascismo en América. En la siguiente parte, exploraremos cómo comenzó este nuevo Reich